Saludos queridos, hoy vamos a hablar sobre cómo acabar con la mentalidad de la víctima. Es un paso importante para sanar tu alma después de escapar de la violencia doméstica. Ayúdanos a difundir estos mensajes, suscríbete a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, pulsa el botón me gusta y la campana de notificación. Comparte estos mensajes con otras personas. Nunca se sabe, solo con hacerlo podría salvar una vida. Las heridas físicas de la violencia doméstica a menudo sanan mucho antes de que las emocionales se comprenden plenamente, incluso después de meses, años o décadas. Un sobreviviente puede seguir viéndose como una víctima. A finales de la década de 1960 y durante la de 1970, los psicólogos intentaron encontrar una explicación de por qué los sobrevivientes de la violencia doméstica seguían sufriendo una mentalidad de víctima mucho después de que el abuso había terminado. A lo largo de los años acuñaron varios términos, entre ellos el síndrome de la mujer maltratada, la indefensión aprendida y la dependencia aprendida. Todas ellas describían esencialmente lo mismo, la idea de que después de que alguien se ha visto obligado a soportar encuentros desagradables, se vuelve reacción o incapaz de evitar tales encuentros en el futuro porque cree que no puede controlarlos. Tara Dixon, consejera profesional de licenciada provisional, explica la idea de la siguiente manera. Si una mujer recibe una bofetada de su marido cada vez que toca el teléfono, aprende a no tocarlo para evitar el castigo. La impotencia se apodera de ella cuando el marido se va de casa. Aunque el marido no está allí para pegarle una bofetada, ella no toca el teléfono por miedo a que se apliquen los resultados negativos. Ha aceptado la inutilidad de intentar pedir ayuda. Su pasado le ha demostrado que los intentos de salvarse también en violencia física y ahora se siente incapaz de luchar contra esos pensamientos y corregir riesgos. No es tu culpa. Hoy en día la mayoría de los defensores de la violencia doméstica dudan en utilizar cualquiera de los términos para la indefensión aprendida porque exacerba la culpabilización de la víctima. En el artículo del sitio de Noticias Independiente, la autora Zoe Kulpa escribió, al igual que los conceptos escurridizo se baja la autoestima, síndrome de Estocolmo, codependencia o vínculo traumático. La indefensión aprendida ha entrado a nuestro vocabulario. He devorado las explicaciones socialmente correctas de la violencia hasta que no queda más que curar a la víctima. Esto contribuye el desempoderamiento de las mujeres y nuestra incapacidad general para ver el bosque violento detrás de los árboles. De todas formas, muchos sobrevivientes de la violencia doméstica tienen que lidiar con la mentalidad de la víctima y algunos expertos dicen que los efectos del estrés postraumático en el cerebro son los culpables. Jennifer, autora de Day Bullying, la fundadora, el trauma continuo, incluso el trauma de bajo nivel que ocurre en situaciones de acoso de violencia doméstica puede causar estrés postraumático, trastorno de estrés. No es que sean débiles, sino que han sido condiciones para reaccionar de esa manera. La ciencia nos dice que el estrés postraumático provoca cambios en los circuitos cerebrales asociados con la respuesta al estrés. Estos cambios pueden provocar síntomas psicológicos, fisiológicos como flashbacks, pesadillas, alteraciones del sueño, respuesta de sobresalto y problemas de memoria y concentración. Lidiar con tales síntomas, además de haber sido condicionado a pensar que no es digno de una vida mejor, puede paralizar a un sobreviviente. La propia Hancock se vio obstaculizada por la mentalidad de la víctima después de años de abuso y acoso por parte de su expareja. Puso su vida y su carrera en pausa. No pudo salir de casa durante un tiempo. Luchó por superar el trauma incluso cuando comenzó una nueva relación segura. Hancock dice, como la relación parecía sana, no podía entenderla. No parecía bien porque el abusador me había condicionado a sentirme cómoda con el abuso. Necesitaba volver a entrenarme para estar saludable, para sentirme cómoda en un entorno saludable. ¿Cómo pasamos de ser víctimas a ser sobrevivientes? Hancock utiliza el término reentrenamiento. A propósito, cuando se describe lo que tuvo que hacer para superar la mentalidad de la víctima, ella dice, interactualmente
sabía que no quería lo que me estaba sucediendo, pero fisiológicamente se estaba produciendo una respuesta que no podía controlar. Es una respuesta instintiva y es lo que hay que reeducar. Hancock recomienda encarecidamente buscar ayuda profesional de un terapeuta autorizado para reentrar en su cerebro. El trauma sufrido por alguien a quienes amas es tan severo que la mayoría de las personas no tienen experiencia práctica al respecto y no pueden ayudarte con las habilidades que necesitan. Tus amigos no serán suficientes. Tienes buenas intenciones, pero hay habilidades de afrontamiento que debes aprender y solo un profesional puede ayudar a aprenderlas. Tampoco será una buena solución fácil ni rápida. Hancock tardó unos 2 años en superar sus detonantes. Hancock dice: estás atrapado en una jaula de miedo que te crean a partir del trauma. Vas a tener que trabajar como un demonio para salir de ella. Te llevará meses superar la mayor parte del trauma e incluso entonces necesitarás práctica continua. Pero, dice, los sobrevivientes no deberían tener miedo a buscar ayuda. La gente piensa que es algo con lo que simplemente tienen que vivir. Si tienen un brazo roto, ¿por qué vivir con esa deformidad? Hay formas de corregir la forma en que tu abusador entrenó tu cerebro. Hancock dice: para mí, pedir ayuda significó reconocer que era una víctima, y eso fue lo más difícil, pero no tendría la vida que tengo si no hubiera buscado ayuda profesional. Muchos planes de seguro y empleadores ofrecen cobertura para visitas de salud mental. Pídele a su médico o un defensor de víctimas que lo derive a un terapeuta que se especialice en traumas de violencia doméstica. Si no puede pagar la terapia, es posible que haya opciones gratuitas o de bajo costo cerca de usted. Cuidarse es fundamental. Puedes pasar de víctima a sobreviviente o vencedor. Hemos aprendido muchas cosas poderosas que nos ayudarán con esta curación. El 62% de los adultos han tenido al menos una experiencia adversa en la infancia y el 25% han tenido 3 o más. La pregunta no es si te encontraras con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es: ¿qué harás cuando te la encuentres? Tú podrías ser la persona que salve una vida. Ustedes están llamados, todos estamos llamados a ser campeones de justicia. Quienes sufren violencia necesitan que quienes los aman y ni siquiera los conocen se acerquen y les brinden la ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos a difundir estos mensajes. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter. Pulsa el botón me gusta y la campana de notificaciones. Comparte estos mensajes con otros. Nunca se sabe. Solo con hacerlo podría salvar una vida. Si eres víctima de violencia, escúchame. Eres valorada, eres amada, eres inteligente, eres digna. Dios no quiere que sufras violencia, quiere que vivas libre de violencia, en paz y tranquilidad. Hay una salida. No es tu culpa. El abuso no es amor. No está sola. Si usted es víctima de violencia, comuníquese con alguien hoy mismo. Si se encuentra en una situación peligrosa, llame al 911 para pedir ayuda. Si conoces a una persona mayor que sufre violencia, díselo a las autoridades. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre cómo identificar los factores desencadenantes de tu trauma. Hasta entonces, Dios te bendiga.